Dejaré mi nombre en el anonimato, ya que esta historia es un poco enfermiza para cualquiera que la escuche. Solo les puedo decir que soy una linda chica de 19 años. Siempre me he considerado una chica de casa. Solo he tenido un novio en mi vida, pero fue por poco tiempo, porque era un hombre con unos celos extremadamente tóxicos. Vivo con mis padres, tengo mi propia habitación, y en la casa reinaba la paz y la armonía. Hasta que un día empecé a encontrar flores en mi cuarto y hojas escritas en computadora, con mensajes un poco perturbadores. Mensajes que decían que me amaban y que estaban cuidándome porque le pertenecía solo a él. Decidí contarles a mis padres. Se asustaron demasiado y solo pude pensar que era mi exnovio. Así que fui a buscar a mi exnovio a su casa para decirle que me dejara en paz. Pero me enteré que estaba en la cárcel por robo. Por más que intentaba encontrar al extraño que me acechaba, no sabía quién podría ser. Mis padres decidieron vigilar de noche la casa, pero aún así seguían apareciendo esas extrañas cartas, que ahora aparecían con fotos mías durmiendo. Estaba completamente aterrorizada, hasta que vi una amiga que me aconsejó poner una cámara escondida de video, que ella misma me prestó. No le quise contar nada a mis padres, para que no se preocuparan demasiado. Ayer por la noche la coloqué, y al revisarla hoy por la mañana, me pude dar cuenta que ese extraño que se para enfrente de mi cama y me observa cuidadosamente, y el que me deja esos detalles perturbadores, es mi papá. Pensaré en qué hacer, fingiré que no lo sé, pero dentro de unos minutos, él entrará a despertar a su dulce princesa. Cuando era niño, siempre le tuve temor a aquel callejón, el único que conduce a mi casa y al resto del barrio, ya que en las comunas la estructura es así, es vivir en medio de una montaña construida. Solo son pasillos y pasillos. En la penumbra de la noche es peor. Ese lugar solitario y silencioso asustaría a cualquiera. Todos los días atravesaba ya tarde de la noche ese desolado callejón por cuestiones de ir a trabajar y ganar algo de dinero para ayudar a mi familia. Todo era muy normal hasta aquella noche. Salí y un hombre de aspecto extraño estaba sentado sobre un escalón de una casa. Su mirada fue tan penetrante que sentí pavor. Sentí cómo me miraba de pies a cabeza, hasta que me perdí en el callejón y seguí mi camino. Hice mis labores como siempre, hasta que regresé a mi hora habitual en la noche. Y estaba el mismo hombre. Como si supiera mi hora de regreso, sentí escalofrío, pero seguí hasta mi casa, a paso rápido. Mi vida se empezó a convertir en un infierno, cuando por 3 días seguidos ocurrió lo mismo en las noches. Ese hombre siempre aparecía en ese callejón. Ya no solo su mirada era penetrante, además, sonreía como si estuviera imaginando escenas sexuales. Era una sonrisa con picardía, con sadismo. Quise preguntar por él a mi familia y vecinos, y nadie lo veía en el resto de horas del día. Así que pude confirmar que su presencia era únicamente tras de mí. Al 4.º día, salí de madrugada. Estaba dispuesto a encontrarme a ese acosador tenebroso. Entonces, quise llevar una navaja. Seguí mi camino, y tomaría acción si él se dirigía a mí. Y ahí estaba, obviamente. Pero cuando di mis pasos, quedé enredado en un alambre de púas que me tiró al suelo. El hombre me golpeó la cabeza, me violó y me llevó a su casa, la cual estaba dentro de una alcantarilla. Aún no entiendo cómo pude escapar de ese lugar. Ahora, estoy esperando la visita de mis padres a esta clínica mental. Una violación por parte de un homosexual es difícil de confesar. Por eso, decidí mejor escribir esta carta. Lo que confesaré me hace sentir vergüenza, aunque hoy en día para muchas chicas como yo es algo muy normal. Alrededor de mis 20 años, cuando no sabía qué hacer con mi vida, me fui a vivir con una tía en busca de oportunidades. Era muy difícil ubicarme por mi edad y mi poca experiencia laboral, así que fui víctima de una estafa virtual en un negocio que se le conoce como el sexting.
Es un trabajo de vender contenido para adultos. Se trataba de álbumes con fotos y videos sexuales y sensibles, por el cual pagaban muy bien. Por eso al principio dije que hoy en día esto es normal. Hice lo que pedían al pie de la letra. Lo único que exigí fue que se vendiera en otros países, ya que yo no quería que la gente de mi alrededor se enterara de mi trabajo. Pero mi vida se convirtió en una pesadilla cuando en vez de recibir mi pago acordado, solo recibía amenazas e intimidaciones. Además, exigían contenido más explícito y conductas sadomasoquistas. Eso me daba escalofríos. Me decían que publicara mi contenido en todas las redes sociales. Me decían que publicarían mi contenido en todas las redes sociales si no hacía nuevos envíos. Día y noche tuve un constante acoso y me sentía enferma, tanto que varias veces corté mis venas y tomé pastillas calmantes. He tenido pesadillas día y noche, pues siento que me persiguen y me siguen acosando. Lo peor es recordar que mis padres son cristianos fanáticos. Me mata la moral por dentro. Lo más irónico fue que mi mejor amigo fue el que me recomendó a estas personas. Ahora que lo pienso, creo que él debe estar involucrado más de la cuenta. Se aprovechó de mi desesperación e ingenuidad. Acabo de encontrar una salida, la perfecta solución para no seguir en este infierno. Y esto antes de que me maten los juicios morales y me terminen de matar mi dignidad. Yo misma he excavado mi propia fosa. Y hoy, esta suicida les pide perdón en esta carta. Les jura que fue en defensa propia. A mis padres siempre les pareció buena opción que de niña cursara mis estudios en la escuela más cercana. Y yo siempre estuve de acuerdo y acepté su decisión. En esa escuela, el profesor de matemáticas, el señor Alonso, siempre tuvo un inconveniente con algunos padres de familia y con la junta directiva por comportamientos abusivos con las estudiantes, como caricias o sentarlas en sus piernas. Tenía fama de pervertido, pero hasta donde me da la memoria, nunca pasó a mayores el asunto. Cuando terminé la escuela, me mudé a la ciudad y logré entrar a la universidad y graduarme como licenciada en pedagogía infantil. Mi sueño era volver a mi pueblo y conseguir trabajo en mi antigua escuela como profesora. Gracias a una influencia de mi familia, lo logré. Cuando llegué ahí, mi antiguo profesor, el señor Alonso, ahora era el director de la escuela. Pronto me di cuenta que lo que decían en el pasado era verdad. Él comenzó a intimidarme, me pasaba sus manos por el cabello y la cintura cada vez que tenía oportunidad. Sentía asco y repugnancia hacia él. Intenté decirle a mis colegas, pero hicieron caso omiso. Me sentía sola y desprotegida. Un día entré al baño y él estaba ahí, esperándome. Me encerró e intentó abusar de mí. Aún siento su bigote sobre mi rostro, pero sin decir nada, solo se marchó. Al otro día lo vi en clase, como si nada hubiera pasado. Quise renunciar, pero mi madre estaba enferma y requería el dinero. Decidí ir a su oficina en la tarde y cuando estaba a punto de entrar, escuché a una niña llorar. La estaba tocando y le ofrecía dinero por hacerlo. En ese momento me llené de ira y mi impulso me llevó a entrar y romperle un florero en su cabeza. Ahora veo su cuerpo tirado en el piso, inmóvil en un charco de sangre. Sé que la policía vendrá y tal vez me lleven a prisión por este asesinato, pero me siento feliz porque las próximas generaciones estarán en paz de este maldito monstruo. Un día vi a una hermosa y sensual mujer en el estacionamiento del centro comercial. No podía apartar la mirada. Era demasiado bella. Me di cuenta que también ella me observaba. Decidí acercarme y noté que estaba algo nerviosa, pero rápidamente se fue calmando y la conversación se hizo interesante. Nos seguimos viendo varios días en ese mismo lugar y siempre que le preguntaba dónde vivía, ella me cambiaba la conversación, pero a eso no le di mucha importancia. Al paso de los días, ya éramos novios. Yo vivía solo y ella a veces se quedaba conmigo. Se quedaba conmigo y mi pequeña mascota, un pequeño perrito.
Varias veces intenté llevarla a su casa, pero no accedía. Nos dimos nuestros números telefónicos y ahora sé que ese fue un grave error. Comenzó a llamarme cada media hora. De noche tenía que apagar el celular porque no dejaba de timbrarme, aunque yo me despidiera para irme a dormir. No sé cómo se enteró dónde trabajaba, pero ahí la vi varias veces. Y por más que le explicaba que no fuera mi trabajo, aún así ella seguía yendo. Su intensidad me desesperó. Intenté terminarle, pero solo se rió en mi cara y me dijo que eso era imposible, que ni la muerte nos separaría. Entonces la cité en el parque y le dije que no la quería volver a ver jamás. Ella enseguida empezó a llorar y se arrancó el cabello con sus manos. Pensé que solo fingía y me fui dejándola sola ahí. Los días pasaron y sentí alivio. Un día, llegando a casa del trabajo, encontré degollado a mi pobre perro. Estaba bañado en su propia sangre. Cuando fui a mi habitación, encontré escrito en la pared, con sangre, supongo que la de mi mascota, una frase muy aterradora que decía: ¿ves lo que me haces hacer? Me asusté demasiado y fui a la policía. Les conté mi historia y cuando les mostré la foto de ella, me dieron la gran sorpresa de su identidad. Era una paciente de un asilo mental que se había escapado hace 3 semanas y hasta el día de hoy no habían logrado capturarla. Hace 4 años viví la peor experiencia de mi vida, siendo adolescente. Vivía en la ciudad con mis padres, estaba en secundaria y conocí a un lindo chico. Era mayor de edad y trabajaba en la cafetería de la escuela. Y empezamos a salir. Todo iba bien, pero en pocos meses, ese romance se derrumbó como un castillo de naipes. Empezó a celarme con mis compañeros de clase e incluso agredió a uno de ellos con un cuchillo. Y por esa razón, lo expulsaron de su trabajo. Terminé con él de la peor forma. No me dejaba en paz. Iba a mi casa a insultarme. Lo denuncié con la policía y eso no le importó para nada. Junto con mis padres, decidí irme a vivir a otra ciudad para evitar que el problema fuera peor. Solo me comunicaba con mi mejor amiga por chat. Los días transcurrían normal, hasta que un día, un vecino nos alertó de la presencia de un joven extraño que estuvo parado enfrente de mi casa por un largo tiempo. Pensé que era una coincidencia y que era imposible, ya que nadie sabía a dónde me había ido. Aquella noche, cuando llegué a mi casa, noté mucho silencio ahí, y cuando me dirigí a la sala, encontré a mis padres inconscientes y amordazados de pies y manos. Sentí como mi cuerpo se estremecía de terror, y fue ahí cuando lo vi, parado enfrente de mí con un cuchillo. En cuestión de segundos, él se abalanzó sobre mí, y comenzamos a luchar. Pensé que iba a morir, pero accidentalmente le enterré ese cuchillo en su abdomen. Él cayó y supe enseguida que estaba muerto. Su celular empezó a sonar. Yo lo saqué y pude observar un mensaje que decía: ¿ya la mataste? ¿Ahora sí podremos estar juntos? Empecé a revisar más y más y quedé asombrada al ver que ese mensaje venía de mi mejor amiga. Y me acordé que a ella sí le había dicho dónde me iba a vivir. Nunca imaginé que me traicionaría de esa forma, y cuando la policía la capturó, su macabro plan fue descubierto.